pues siempre hemos medido. Desde que existe el ser humano existen las mediciones. Pues obviamente anteriormente medíamos, cuantificábamos con algunos materiales, piedras, con otras unidades que todavía hoy se utilizan en el sistema inglés, que ya no deben estar en uso, porque una base científica como la pulgada, acaba de decir el pie, que son unidades que tienen una base en cuanto a relaciones con el cuerpo humano y que como todos sabemos los cuerpos humanos todos son diferentes, por ende las medidas todas serían diferentes. Y por eso es que hace años atrás, y bien que lo tocas, desde 1875, después de muchos, yo diría, intentos de unificar sistemas de medicina. Y avanzamos ahora sí con nuestra siguiente entrevista. Alguna vez escuché que lo que no se mide no existe. Y precisamente la metrología busca el estudio de las mediciones, escalas y medidas, sistemas de unidades y demás. Algo sumamente importante dentro de todo lo que conocemos en la sociedad. Y recientemente se estuvo desarrollando un open house o jornada de puertas abiertas por parte del Centro Nacional de Metrología de Panamá, para hablar un poco acerca de esto, porque es interesante, importante que haya acercamiento con los estudiantes, sobre todo en el ICSE, que es el instituto que está en Tocumen, el Instituto Tecnológico Especializado, Superior Especializado. Está con nosotros el ingeniero Javier Arias, director del Centro Nacional de Metrología de Panamá, para compartirnos un poco sus experiencias. Buenas tardes, ingeniero, gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes, gracias a ustedes por el tiempo que nos dedican, ¿verdad? Y como bien decías, el tiempo que se dedica al conocimiento, transmisión de este conocimiento meteorológico a la juventud, que sin duda, pues obviamente es muy importante para esos jóvenes profesionales que se van desarrollando cada vez más en las diferentes áreas de impacto a nivel nacional. Bueno, quisiera de repente, antes que abordemos lo que fue la experiencia con los jóvenes, seguramente para muchas personas este aspecto de metrología no sea muy común, y en algún punto uno se tiene que preguntar de dónde es que surgió la idea de empezar a medir. ¿Quién inventó el centímetro, las pulgadas? Creo que esas son cosas que si alguna vez no nos los preguntamos, valdría la pena también tener esa información a mano. Mira, muy interesante la pregunta y como lo pones, definitivamente la respuesta sería un poco, tal vez hasta mucho más sencilla que la pregunta. Pues siempre hemos medido. Desde que existe el ser humano existen las mediciones. Pues obviamente anteriormente medíamos, cuantificábamos con algunos materiales, piedras, con otras unidades que todavía hoy se utilizan en el sistema inglés, que ya no deben estar en uso porque no tienen una base científica, como la pulgada, acaba de decir el pie, que son unidades que tienen una base en cuanto a relaciones con el cuerpo humano y que como todos sabemos los cuerpos humanos todos son diferentes, por ende las medidas todas serían diferentes. Y por eso es que hace años atrás, y bien que lo tocas, desde 1875, después de muchos, yo diría, intentos de unificar sistemas de medición, se crea lo que hoy llamamos Sistema Internacional de Unidades de Medida, que tal vez años atrás conocíamos como el sistema MKS o el sistema métrico decimal. Pero desde ese tiempo atrás se unifican las mediciones y casualmente el año entrante, 2025, vamos a tener la celebración en París, Francia, donde está la sede del Buró Internacional de Pesas y Medidas, que aglutina a todos los organismos de medición del mundo. Vamos a tener casualmente la celebración de el aniversario 150 de la firma de la Convención o Tratado del Metro, que se pudiera tomar como el inicio de este movimiento global de unificación de sistemas de unidades de medida, pero es mucho más que eso, porque no es solo son las unidades de medida, es toda la ciencia de medición, toda la ciencia meteorológica que está atrás de eso, porque para el desarrollo de cualquier unidad de medida, hoy en día hay un desarrollo científico sumamente importante y no solo importante, sino que también implica la integración de varios países o de todos los países que estamos en el BIPM para poder acordonar, unificar una unidad de medida de una forma mundial, universal.
Bueno, y esto es bien importante y muy interesante porque solemos escuchar la palabra globalización y lo que hacemos inmediatamente es asociarlo con el tema comercial, con el tema económico, pero aquí hay un papel importante dentro de lo que usted mencionaba, la unificación de las medidas, ¿no? Que esto nos permite tener un estándar internacional. No solamente en el ámbito económico, que es lo que regularmente asociamos con este intercambio entre países y culturas, precisamente el tema del pie o de las pulgadas sigue siendo, y creo que en Panamá se evidencia porque lo solemos utilizar con regularidad. Todavía hay personas que suelen pedir por libras o por pies o por yardas en los comercios, cuando el sistema internacional pues busca promover un, valga la redundancia, Único sistema sistema. exacto, estándar, y hay que darle quizás esa relevancia al aspecto. Ahora, volviendo quizás al tema que conversábamos en un principio y es sobre esa experiencia, ¿no? ¿Cómo busca involucrarse más eh, este Consejo Nacional de Metrología con los estudiantes? Ok, ahí voy a hacer una pequeña corrección y sí, voy a tocar dos temas que van de la mano. Uno, eh, yo represento al Centro Nacional de Metrología, centro que es el laboratorio, el Instituto Nacional que, digamos, regenta de forma científica todo lo que es el desarrollo de la ciencia meteorológica en el país y que de hecho, tengo que decirlo, somos los que presidimos hasta el 2025. Del 2022 al 2025, mi persona muy humildemente soy el presidente del Sistema Interamericano de Metrología, que es el organismo que regula todos los temas meteorológicos a nivel continental, desde Canadá hasta Argentina, ¿verdad? Y casualmente la semana pasada estuvimos celebrando aquí en Panamá la Asamblea General de ese Sistema Interamericano de Metrología. Todos los países del continente se reunieron en Panamá casualmente para conversar, definir, a ver y, hay que decirlo, acreditar los diferentes sistemas de gestión de calidad que tenemos como laboratorios para garantizar que las mediciones que hacemos como país están sustentadas por temas científicos. Hay una base científica atrás de todo esto. Y sí, hay un Centro Nacional de Metrología, que es el instituto, y hay un Consejo Nacional de Metrología, que es tal vez el ente que nos une a nosotros a la parte estatal, ¿verdad? Porque el Estado tiene una importante función en este sentido. Y todo esto también comenzó, como comenzaste a decir al principio, con la visita de estudiantes del ITSE a los laboratorios del CENAMEP AIP el viernes pasado, el viernes creo que fue, si no me equivoco, 15, porque era como el inicio de nuestra semana del CIMWIC, la semana del CIM, donde comenzamos a traer todos estos expertos a nivel internacional que vinieran a Panamá y qué lindo comenzar la semana con la visita de jóvenes talentos que desean introducirse en la parte científica con sus conocimientos y estudios en el ITSE para que visitaran lo que nosotros hacemos y ver cómo esto se puede relacionar a todo lo que ellos hacen en el ITSE. Claro, mire, tengo que preguntarle, acá me comenta un oyente, me dice, compramos leche en litros y gasolina en galones. Y En toda... litros también. No, pero lo que dice la gente regularmente y lo asocia más fácilmente es, claro, porque ya se venden litros y yo creo que han hecho el cambio, pero falta la otra parte cultural, la de cambiar, digamos, ese pensamiento, porque lo decía hace un momento, vamos digamos, al mercado y solemos pedir en libras todavía, cuando hace algunos años se hizo promoción de que vamos a vender en kilos, pero sigue habiendo como una resistencia cultural. ¿Y cómo se aborda ese aspecto? Mira, yo realmente no sé si es resistencia, pues obviamente sí hay parte de eso porque siempre hay una resistencia al cambio, ¿verdad? Eso es natural en el ser humano. Yo fui educado de una manera y hasta nosotros que tal vez trabajamos en el instituto, los más antiguos tal vez fueron educados todavía en sistema inglés. Y claro que hay un pequeño choque cultural a decir, oye, yo tengo que decir ahora, dame un litro de combustible, que fue en el 2012 cuando hicimos el cambio, imagínate. 12 años atrás ya parece mentira. Dame tantos litros de combustible cuanto antes decía galones y todavía hay unos cuantos países que venden por galón. Es cierto, pero la realidad, y eso es un tema cultural que se tiene que cambiar y en diferentes países ha cambiado de alguna de las dos maneras. Uno,
haces el cambio de una sola vez. Eliminas y pones el nuevo y se acabó. Y otros tratas de hacer algo más flexible en el cual tomas más tiempo y permites el uso de los dos sistemas por un tiempo determinado. Francamente hablando, y por la experiencia en diferentes países, el cambio inmediato es la mejor solución, porque borras de raíz lo anterior. Cuando permites un periodo de transición, lo cultural predomina. Nos va a ser muy difícil cambiar y eso es lo que ha ocurrido en Panamá. O sea, creo que tal vez ha ido respuesta a tu pregunta. Hace falta que efectivamente nosotros como sociedad mentalmente decidamos hacer el cambio porque legalmente ya se hizo, pero la legalidad solo está en papel. Falta la parte del mismo ciudadano que haga el cambio. Yo que compro productos todas las semanas, sí, tal vez soy uno de los pocos en el supermercado, digo pocos porque sí escucho mucho más, que hacen sus pedidos en sistema internacional, otros todavía utilizan la libra, pero la facturación la verá siempre en sistema internacional, porque así lo establece la ley. Claro que sí. Y con respecto a eso que le preguntaba y con base en lo que usted menciona, ¿cuáles son actualmente los principales temas a abordar cuando nos referimos a metrología, sobre todo en nuestro país, y si pudiéramos ampliar también en el ámbito internacional, que por supuesto eso de alguna manera nos atañe porque estamos hablando de un sistema internacional? Sí, nosotros a nivel internacional, bueno, nosotros a nivel internacional, realmente a nivel mundial, pues el mundo lo tenemos subdividido en 6 regiones, más o menos de forma continental, el grupo de Europa, Asia, el Golfo, América, África, básicamente, y obviamente, no sé si mencioné Europa ya, ¿verdad? Esas son las regiones meteorológicas que hay. Nosotros, como América, componemos lo que llamamos un organismo regional de metrología con 33 de los 35 países. Únicamente nos falta a Cuba y Surinam por ser parte de todo el sistema. Y sí, lo que trabajamos a nivel mundial es básicamente cuáles son esos retos hacia el futuro desde el punto de vista meteorológico. Y la reunión de la semana pasada, en los 3 temas principales que concluimos en los cuales tenemos que abordar a futuro, mira que no tienen que ver tanto con el uso de las unidades, porque para nosotros ya eso es un tema de cada país que va a ir cambiando poco a poco según el empuje y digamos y la presión que ponga cada país dentro de su establecimiento, de lo que establecen sus legislaciones. Pero a nivel grupal o global, sí estamos hablando mucho de cómo la meteorología tiene que influir o tiene que apoyar 3 temas. Medio ambiente, que hay una realidad, el ser humano está destruyendo el planeta y la meteorología tiene mucho que aportar en esto porque toda la investigación de los diferentes materiales y cómo se mide es un tema meteorológico. El tema de transformación digital, porque desde que entramos en la industria 4.0, casi todo se trabaja en base a datos y a sensores, y eso hay una realidad. Tal vez la meteorología todavía en países subdesarrollados no ha llegado a esos niveles y tenemos que nivelarlos y tratar de que hasta los sensores y todo puedan ser medidos adecuadamente en los diferentes países. Y el tercer tema, obviamente, lo dijiste también hace poco, el comercio mundial. ¿Verdad? La meteorología tiene mucho impacto en comercio mundial, con un ejemplo muy sencillo y que a veces nos damos cuenta, un avión, un barco que transporta mercancía, transporta en base a peso o dimensiones. Si los documentos o los memorandos que regentan la carga que va en esos medios de transporte está errada, el peso, el volumen está errado y esto representa mayor consumo de combustible o representa mayor peso. Y en cualquiera de los dos hay un gran riesgo de que un avión se caiga o de que un barco se parte en dos o se voltee por el tema de Peso y la balance, flotabilidad. claro. Y eso ha ocurrido varias veces. No es un secreto que ha ocurrido y son cosas que se tienen que medir bien. Y ahí hay errores que suceden. Entonces, cuando esto sucede, son miles o millones de dólares de pérdida, sin contar las vidas. Entonces, ahí pongo un ejemplo de la importancia de las acciones de la meteorología en acciones también internacionales. No, no, totalmente de acuerdo y pensaba cuando usted mencionaba el aspecto del comercio, sobre todo el marítimo, como la idea de los TEUs también han ayudado muchísimo a la estandarización del manejo de la carga a nivel internacional. Pero me llama la atención particularmente lo que usted mencionaba del ambiente, ¿no? ¿Cómo la metrología puede influir? Porque
caramba, no es muy común escuchar que ciencias como la meteorología puedan aportar al ambiente. Perfecto. Mira, lo que dijiste de los TEUs, solo para aclarar también, ¿qué es un TEU? Es una abreviatura que se le ha dado a el nombre más largo que es Tons Exchange Unit, unidades de intercambio de toneladas. O sea que realmente estamos hablando de toneladas. Que las toneladas no es más nada que 1000 kilogramos, ¿verdad? Entonces, estás hablando del sistema internacional, estás hablando de metrología. Y sí, ¿cómo relacionas el cambio climático a la metrología? Pues todo lo que hacemos lo relacionas a la metrología. Porque el cambio climático es cambio de temperatura, ¿cierto? Y eso es metrología. Es una magnitud, o en inglés sería quantity, de las magnitudes básicas que tenemos en el mundo, la temperatura. Estás hablando también en humedad, es metrología, tienes que medirlo. Estás hablando también, obviamente, en vientos, velocidad de vientos, es metrología. Y si seguimos por ahí, todo lo que es cambio climático, estás hablando de posibles deforestaciones, de posibles cambios en digamos, todo lo que es la producción de alimentos, en los peces que viven en un área, todo generado por estos cambios en temperaturas mundiales. Eso es metrología. Tal vez no el resultado, pero sí el cómo puedes medir para conocer y mejorar o investigar sobre qué hacer para mejorar ese posible cambio climático. La metrología, por ser la ciencia de las mediciones, fácilmente la podemos relacionar a todo, porque todo lo medimos. Entonces, es cuán exacto puede ser lo que medimos y eso lo vas a determinar si tus instrumentos de medición están midiendo bien. Si los instrumentos de medición no miden bien, ahí tienes entonces un error, un sesgo y puedes generar hasta resultados y decisiones erradas, inclusive en cambio climático. Y hay que decirlo, hay muchos equipos de medición ambiental que no se calibran, que se compraron y no se tocan más hasta después de 30, 40, 50 años. Tú no puedes garantizar que esos equipos hoy están midiendo bien. Por ende, si te están dando data errada, tú puedes estar dando un resultado errado en base a esa información que tú recibes, que crees es correcta, pero que realmente no es correcta. Ahí entra la ciencia meteorológica. Bueno, y es un mensaje muy importante también el que acaba de comentar sobre el uso correcto de estas herramientas que precisamente se han creado para poder cumplir con esa función de medir correctamente, que eso nos daría para un tema, para una siguiente entrevista más adelante, sin duda. Quiero culminar, ingeniero, con esas experiencias que recogen de los estudiantes, esas consultas que seguramente, así como las mías, habrán tenido, sobre todo entrando en este campo tan interesante como es la metrología. Mira, es muy satisfactorio. Nosotros procuramos hacer de 4 a 5 open house al año, a veces son más. Cada uno puede tener usualmente 2 o 3 días por semana y en cada open house usualmente vienen unas 300 personas al centro, entre estudiantes y profesionales de las diferentes industrias a nivel nacional. Y sí, efectivamente, es sumamente placentero ver que cuando salen de aquí, a pesar de que son un recorrido de 1 hora por 5 de los 18 laboratorios que tenemos, salen con un concepto totalmente cambiado y una aptitud mucho más positiva a lo que parece ser sencillo y que para nosotros es muy sencillo y muy común. Pero cuando no lo vives y no ves el laboratorio y no entiendes cómo todo esto se relaciona a tu vida cotidiana, a tu empresa, a tu industria, con lo que fabricas, entonces no te das cuenta, pero cuando lo vives, dices, oye, de verdad que sí, todo esto afecta. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cualquier fábrica que produzca cualquier producto con un horno, consume mucho, consume más, consume menos. Si el horno mide mejor, pues está ahorrando energía y obviamente ella gasta menos y el producto tiene mayor calidad. Como ejemplo básico, todos tenemos medidores de energía, no de luz, porque medimos la energía, no la luz. Cobramos y pagamos energía, no luz. Y todos también tenemos medidores de agua en nuestras empresas, hogares. Si estos medidores miden bien o miden mal, pagamos de más o de menos. El cómo adecuar el uso de estos medidores y cómo controlarlos para que midan bien, mira que va directamente relacionado a la economía de una persona. Y a veces no pensamos en esto. Y eso asimismo es la economía de una empresa.
Entonces, cuando las personas visitan el centro y comienzan a ver esto, comienzan a entender mucho mejor y a ponerle más atención a cómo las mediciones y los instrumentos de medición se relacionan con la vida cotidiana de uno. Bueno, le agradezco muchísimo. Creo que ha sido una entrevista también muy educativa. Oye, me quedo con eso de que pagamos por la energía y no por la luz. Habría que hacer también una adecuación incluso a nivel de medios para poder hablar y referirnos correctamente, que me llegó el recibo de energía, no de luz. Va a ser, bueno, parte de esos cambios culturales también que Cultural, hablamos en correcto. algún momento, pero qué bueno es encontrarnos, digamos, con estos conceptos que nos ayudan a corregir o aprender cosas que desconocíamos, y por supuesto que temas como la metrología son sumamente interesantes y estoy seguro que habrá muchas más preguntas que respuestas, y eso es positivo porque despierta la curiosidad. Quiero agradecerle al ingeniero Javier Arias por acompañarnos desde el Centro Nacional de Metrología de Panamá, el CENAMEP AIP. Y estas jornadas de puertas abiertas continúan, ¿ya se acabaron por este año o el otro Por año hay este más? año ya finalizamos efectivamente, ya las próximas las iniciaremos en febrero y marzo del año que viene. Usualmente tenemos dos en febrero o marzo, una en mayo, mayo cercano a mayo 20, que es el Día Mundial de la Metrología. Después por ello otra en agosto y las de octubre y noviembre. Buenísimo, entonces pendiente. ¿Tienen redes sociales, ingeniero? Correcto, casi todas nuestras redes sociales van a ser siempre arroba cenamep o arroba cenamepaip. La página web, obviamente nos pueden encontrar en cenamep.org.pa y siempre a los teléfonos, ¿verdad? 517 3100 01 o 02 o Claro, hasta 03 inclusive. por supuesto que sí. Oiga, lo dejamos hasta acá, pero Importante una cosa para claro que finalizar. sí. Además de eso, el CENAMEP emite la hora nacional. Ah, mire, qué No interesante. hay hora panameña. La hora panameña real la emite el CENAMEP y está por digamos, una resolución gubernamental también, y es la hora que todos debemos seguir. Y eso mucha gente también lo desconoce. Estará en la página web. Está en la página web exactamente. Ah, mire, Y ajá. próximamente, no lo puedo decir todavía, pero estamos tratando hay un número que se puede, la página web también te lleva un número el cual lo puedes seguir desde las computadoras y te puedes sincronizar vía computadora, no hay problema con eso, es gratis. También se puede hacer de forma paga, sincronizándose si son empresas y esto. Y próximamente vamos a tener un sistema de difusión que hoy tenemos también de voz, pero vamos a tirarlo a nivel nacional también en el futuro. Bueno, me acabo de meter a la página del Senamep, efectivamente, mira, incluso acá dice, para aquellos curiosos, diferencia perdón, entre la hora nacional y su computador, o sea, te da exactamente la hora nacional. Oye, nos fuimos con un dato adicional de ñapa, como decimos en buen panameño. Ingeniero Arias, hasta una próxima ocasión, definitivamente que hay muchísimo más por conversar y lo dejamos hasta acá por ahora, pero ya invitada a la gente a que pueda ir a la Cenamep, y si quiere saber la hora exacta, bueno, vaya a cenamep.org.pa. Feliz tarde para usted y hasta una próxima ocasión. Igualmente, bendiciones, feliz tarde para todos. De hoy nos acompaña desde Vertif, José Borges, es el Long Tail and Enablement Manager para Latinoamérica de esta compañía. Vamos a hablar un poco acerca de las compras y la importancia de tener infraestructura adecuada. Y primero, bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancon. Buenas tardes, Magdiel, ¿cómo estás? Bueno, estoy bastante contento, seguramente muchos en casa habrán escuchado Black Friday y pusieron atención a lo que vamos a conversar. Esto es un aspecto muy interesante, creo que a todos nos gusta comprar y tener cosas nuevas, pero hay un aspecto bien importante que también hay que tomar en cuenta, y es que con la llegada de este concepto también se ha popularizado, y esto precisamente después de pandemia, creo que muchos se dieron cuenta que era posible comprar en internet, y no solamente posible, sino que era fácil y hasta adictivo. Pero creo que vamos a enfocarnos sobre todo en el aspecto empresarial, porque esta es la otra contraparte, ¿no? Aquellos que están intentando aprovechar las empresas, perdón, el tiempo, la fecha para potenciar sus ventas
a nivel comercial. Hablemos un poco de las perspectivas del comercio electrónico en este momento, porque yo creo que fuera de la percepción que podría tener yo, pareciera que sí hay un gran aumento en el interés por comprar en Internet. Así es, Matiel. Bueno, primero, muchísimas gracias. Un saludo para ti y para tu audiencia. Definitivamente, Matiel, estamos viviendo una fecha y una época, incluso te diría yo, sin precedentes. Para que más o menos nuestra audiencia tenga en perspectiva, nosotros, o sea, la humanidad, hemos creado más datos en los últimos 5 años que en toda la historia previa de la humanidad. ¿Ok? Todos los datos, toda la historia como la conocemos en la humanidad, en los últimos 5 años hemos creado más datos que en toda la historia junta. Y eso claramente tiene unos desafíos en términos de consumo energético, que es un tema también que podemos tratar en el futuro, en temas de eficiencia, en temas de los recursos naturales que hoy estamos incluso consumiendo. Algunos de esos recursos no son renovables, por lo que obviamente compañías como Vertiv están apostando a tener un mundo más sustentable de cara al futuro. ¿Okay? Entonces, hablando directamente de comercio electrónico, específicamente Magdiel, y audiencia en todo lo que tiene que ver con América Latina, en los últimos, y estos son datos incluso públicos, en los últimos meses hemos experimentado un consumo exponencial en cifras que superan los billones de dólares en toda América Latina y se estima que de aquí al 2026 podemos estar sobre los 509 billones de dólares en toda América Latina, en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Claramente esto trae unos retos en todo lo que tiene que ver con infraestructura, con temas de latencia, que básicamente es el tiempo que un dato demora de viajar de un punto a otro. Entonces, compañías en todo lo que tiene que ver con el negocio B2B, claramente tienen retos muy importantes en tener adecuaciones de una forma correcta en su infraestructura para evitar caídas, sobre todo en esta fecha. Anteriormente se mencionaba el Black Friday como una fecha, ya hoy por hoy es un tema que se volvió claramente muy comercial, que beneficia a todo el mercado minorista de todos nuestros países, pero definitivamente ya no es un solo día, ya estamos hablando que podemos demorar hasta 2 semanas con promociones, con todo lo que tiene que ver, que mencionaste también el Cyber Monday, que definitivamente esta época beneficia muchísimo a todo lo que tiene que ver con el comercio minorista a través del comercio electrónico. Entonces, definitivamente las perspectivas de crecimiento, y esto no va a parar en los próximos años, es superar fácilmente hasta el 2026 los 509 billones de dólares en toda América Latina. Por supuesto. Ahora, en cuanto al tema de las ofertas y días como este, el Black Friday, no hay como un, digamos, un gremio que se encargue de centralizar quién puede y quién no puede entrar. O sea que me gustó que mencionara hace un momento el tema de los minoristas. Cualquiera se puede sumar en la ola, ¿no? Y ahora que es tan fácil crear tiendas, bueno, no voy a decir tan fácil, pero es más sencillo que antes. Crear tiendas virtuales y una persona que le ponga empeño puede con bajos costos hacer una tienda virtual y utilizar herramientas que están cada vez más accesibles a aquel emprendedor suele representar para ellos pues una ventaja, pero al mismo tiempo otras cosas que quedan en el aire son el tema de la infraestructura, ¿no? Que eso podemos hablar un poquito. ¿Cómo nos aseguramos? Porque da la idea, o cualquiera puede pensar, que el tener una plataforma es suficiente, pero esa plataforma, y ahora que usted hace un momento hablaba del tema de la latencia, eh, cuando empieza a generarse tráfico también puede sobrecargar la página. Creo que muchas personas no llegan a ese punto en considerar esos temas. Correcto, así es, Matiel. De hecho, bueno, de nuestra audiencia, de tu audiencia que tenga hijos pequeños o hijos adolescentes, seguramente saben específicamente de lo que acabas de mencionar en términos de la latencia. Hoy por hoy, una persona entre los 15 y los 20 años, básicamente, con un clic en estadísticas, pueden demorar, o sea, pueden tener la paciencia solo hasta 2 segundos. Si en 2 segundos una página, un aplicativo
una película o algo no carga, ellos básicamente cambian la página, cambian la tienda. Entonces, tú mencionabas sobre todo el tema de los minoristas, la respuesta es sí. Cualquier empresa de mercado minorista puede tener y puede acceder a tener una tienda virtual. Realmente los aplicativos, que incluso muchos de los aplicativos que vas a encontrar en la web son incluso de forma gratuita, ahí no es donde está el mayor desafío. De hecho, hay una estadística, Magdiel, de que, por ejemplo, en una tienda física, eh, una de cada 10 personas en una tienda de ropa o una tienda de zapatos, en un centro comercial, en un shopping, una de cada 10 compra un artículo en una tienda física. Si nos vamos a una tienda digital, una de cada 100 compras. Quiere decir que tú tienes que asegurar un tráfico muy grande, muy alto para asegurar, por ejemplo, que te compren 10 personas, tú vas a necesitar un tráfico de 1000 personas aproximadamente. Entonces, el reto aquí es cómo lograr que las empresas, o que, por ejemplo, si estamos hablando de B2C, o usuarios finales o consumidores finales, a estos minoristas, es cómo asegurar ese tráfico. Entonces, desde Vertiv, nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con herramientas de marketing, herramientas de sindicación de contenidos para ayudar a posicionar este tipo de compañías y lograr un mayor tráfico en sus tiendas virtuales, porque suena muy bonito. Imagínate que yo tengo una tienda que esté muy bonita, muy bien brandeada, pero nadie entra allí a comprarla. Entonces, al final, eso y nada es básicamente lo mismo, porque si no estoy generando compras o ventas en este caso, obviamente es un negocio que no va a ser sustentable de cara al futuro, ¿no? Entonces, hablando particularmente de todo lo que tiene que ver con infraestructura, estas compañías, y sobre todo hablando ya de compañías mucho más grandes en el mundo, de todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, lo que hacen es tener infraestructura en algo que se llama Edge Computing, que es básicamente desagregar los datos para que estos datos puedan estar lo más cercano posible al usuario, para que estos a su vez puedan tener la información básicamente en tiempo real. Hoy estamos hablando, Magdiel y audiencia, que el 70% de los datos, lo más cercano posible al usuario, lo que se llama en el borde de la red, el 70% de los datos son generados y consumidos en el borde. Quiere decir que ya yo no tengo que ir a un data center principal para poder acceder a esos datos. Si te pongo un ejemplo, hace muchos años, cuando nacieron las compañías de streaming, de películas, etcétera, acceder a un contenido en un viernes, en un estreno de una película, era completamente, era muy complejo, porque eran millones de personas tratando de acceder a esa película que estaba alojada en un servidor. Hoy, con la aparición o la adopción de nuevas tecnologías como el Edge Computing, nos permite tener esos contenidos lo más desagregados posible y lo más cercano posible al usuario, para que éste obviamente pueda tener el menor impacto posible en términos de la latencia. Entonces, estos mercados minoristas lo que están haciendo es subcontratar servicios en la nube o posicionarse con un marketplace que ya claramente tenga posicionado su tienda virtual, y empezar a posicionar sus productos desde allí. Desde Vertiv nosotros tenemos un equipo también de marketing y un equipo que trabaja directamente en mi equipo de trabajo, donde nosotros te podemos ayudar a ver en qué fase está el negocio de esta compañía, o particularmente en Panamá o en cualquier parte del mundo donde esté esta compañía, saber en qué fase de maduración de su negocio está, y con base en eso armar un plan de trabajo. Si tengo carrito de compras, si no tengo, si voy a ir a través de un marketplace, si no, qué tan posicionada está tu tienda virtual en el comercio electrónico. Pero sin duda alguna, hoy desde Vertiv las puertas están abiertas, evidentemente, para que cualquier compañía pueda incluso aplicar a poder vender nuestros productos a través de sus tiendas virtuales. Ahora, creo que es muy interesante. Seguramente muchos, y sobre todo aquellos que quieren emprender o avanzar en negocios, hablamos principalmente de las pequeñas empresas o ese emprendedor que empezó hace unos años, sobre todo en pandemia, a confeccionar productos, pasteles y demás, y de repente piensa: quiero empezar a vender mi contenido o mis productos o mis servicios a través de internet y aprovechar esta ola. Para muchos todavía este tema sigue siendo muy técnico, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cloud computing o computación en la nube, no es fácil tampoco de digerir
en la primera. Así que yo tendría que preguntar, antes que nada, ¿cuáles son los elementos principales a considerar? Uno, basado en lo que mencionábamos antes del rápido y vertiginoso aumento que tienen las compras por Internet y por qué es importante que esto lo tomemos en cuenta, porque hablamos de un mercado que está allí presente en el Internet, que posiblemente se pueda eh, encontrar con ese negocio, con esa persona que dice, bueno, voy a intentarlo, y en fases muy tempranas, sobre todo en fases muy tempranas, porque seguramente ese que está haciendo pasteles, por poner un ejemplo, no está pensando en voy a poner una computadora, I mean, Edge Computer, o sea, no voy a irme a esas instancias todavía o contratar un servicio, pero en algún punto del crecimiento quizás se puede considerar. Así es, así es. De hecho, y tocaste un punto súper clave y es básicamente la madurez de en qué fase está mi negocio. Haciendo rápidamente el ejemplo con la compañía que me dice que está iniciando y que fabrica pasteles, seguramente yo no voy a tener que en ese punto alquilar un servicio en la nube. Y cuando hablamos en la nube, sé que estamos hablando de unos temas muy técnicos, pero cuando la gente dice voy a comprar un servicio en la nube, incluso tú hablas con algunas personas hoy y te piensan que los datos están físicamente por allá flotando en la nube en algún lado. Y esos son servidores o servicios que están físicamente en alguna parte del mundo y yo como usuario tengo la posibilidad de comprar servicios que estén alojados en ese tipo de espacios o en ese tipo de ambientes. Pero hablando particularmente nuevamente de esta compañía que está iniciando, lo que nosotros desde Vertiv hemos evidenciado es que lo que pueden hacer en estos inicios es adoptar herramientas de inteligencia artificial, que ahí estamos acuñando también un concepto que seguramente tú y tu audiencia lo han escuchado en los últimos meses, y es básicamente la adopción de herramientas que te generen patrones, hacia dónde se está moviendo el mercado. Hablando nuevamente de las tortas o los pasteles, cuál es la tendencia hoy, qué tipo de colores, y básicamente son herramientas que no tienen un costo tan elevado. Y te pongo el ejemplo, cuando tú entras a una red social y tú estás viendo, por ejemplo, zapatos, y lo ves una sola vez, hay un algoritmo que está propio en la red social de inteligencia artificial que apenas tú veas eso o estás comprando unos pasajes para irte de vacaciones, automáticamente te empiezan a recomendar o hacer targeting este tipo de compañías publicitarias. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo de inteligencia artificial que dice que McDill está en este momento viendo zapatos. Entonces, estas compañías muy pequeñas, lo que nosotros en algunos casos hemos evidenciado es que adoptan herramientas de inteligencia artificial muy sencillas que lo que te va a hacer es hacer ese patrón de conducta o te va a enrutar hacia dónde se está moviendo el mercado en este momento. ¿Okay? Y no son montos que inicialmente sean algo muy grande para este tipo de compañías que están iniciando. Ahora, otra de las situaciones, otra de las formas que nosotros desde Vertiv recomendamos es que si tú vas a vender, por ejemplo, un producto, hablando particularmente de Vertiv, es alojarte con algún marketplace que ya existe en el mercado, que conocemos muchos. Por ejemplo, un Mercado Libre, un Amazon, un Liverpool, un Calunga en Brasil, etcétera, que estas son plataformas o marketplaces que ya están muy posicionadas en el mercado y yo como una tienda minorista, yo puedo alojar mis servicios en este tipo de marketplace, porque realmente lo más difícil de posicionar en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico es el marketplace. Y lo que nosotros recomendamos en estos escenarios es no inventarnos la rueda. Si ya hay marketplaces que están muy posicionados, bien sea en Centroamérica o el Caribe o en el sur de Latinoamérica, es trabajar inicialmente con esta compañía si yo soy una pyme o soy un cliente del sector minorista. Ahora, ¿quién debe acercarse sobre todo a compañías como Vertif a Sí, consultar? El dueño del negocio o una persona que conozca del tema. Y pregunto esto porque muchas veces hay como temor, ¿no? En incursionar, en hacer preguntas, en consultar. Y por otro lado, hay quien quizás no tiene ese experto en tecnología que pueda asesorar. no necesariamente Magdiel tenga que ser un experto, incluso
el dueño o el CEO de una compañía se puede acercar con nosotros sin ningún problema. De hecho, nuestros datos en nuestra página web son públicos. Yo, como cualquier persona de una compañía, yo puedo aplicar a formar parte activa de nuestro ecosistema de canales sin tener que pagar absolutamente nada, sin trámites extensos, y puedo formar parte activa de nuestro ecosistema digital de canales, ¿ok? Entonces, puedo ser el vendedor de una compañía, puedo ser un ingeniero preventas o puedo ser el dueño de la compañía. Con base en eso, nosotros adaptamos claramente los lenguajes para poder tener el abordaje con estas personas que formen parte activa primero de nuestro ecosistema de canales y que aún no vendan a través de comercio electrónico, lo puedan hacer, o aún yo no haga negocios con Vertif, yo puedo aplicar en nuestra página pública, ¿ok? Y automáticamente me registro, es muy sencillo, nosotros en 24 horas podemos aprobar básicamente el acceso primero a nuestro ecosistema digital. Adicional, desde algunos de nuestros países en Latinoamérica, nosotros ya tenemos un botón donde es un botón de compre ahora o buy now, donde te va a enrutar incluso a las diferentes tiendas virtuales que tenemos en cada uno de los países. Y si yo quiero ser una de esas tiendas, puedo ser bien sea el dueño de la empresa o puedo ser el vendedor, obviamente, seguramente con el lineamiento de sus líderes al interior de la empresa. Y nosotros desde Vertis tenemos un equipo de trabajo que ya van a empezar a hablar esos temas técnicos ya de ejecución como tal del programa de e-commerce dentro de sus compañías. Pero somos una compañía de puertas abiertas. Claro. Obviamente, cualquier persona nos puede abordar, nos puede contactar sin ningún problema. Ahora, ya para recapitular, y sobre todo desde una visión un poco más amplia, holística y sencilla, porque este tema suele tornarse, aunque se trata a veces de no ser tan técnico, siempre en algún punto llega el tecnicismo, porque es parte de la conversación y es parte de la temática. Pero me quiero centrar quizás también en ese emprendedor, en ese negociante que está buscando principalmente ponerse a tono con la tecnología, con el avance tecnológico, tratar de sacarle provecho a aspectos como inteligencia artificial, porque aquí hay algo bien importante. Ya llevamos bastante tiempo, yo me atrevo a decir que ya es lo suficiente como para entender de que sí, la inteligencia artificial, sobre todo la más disruptiva, que ha sido la inteligencia artificial generativa, ha generado todo tipo de comentarios como productividad, como incluso los negativos que nos van a quitar el empleo y todo, pero a ver, esos son los discursos. Pero luego llega el momento en el que uno se pregunta, entonces, ¿cómo hago eso? Ahí es donde muchas personas se detienen porque sí saben que funciona, pero no saben cómo implementarla. ¿Por dónde empezamos? Sí, bueno, te cuento, ¿no? Tocaste varios temas muy interesantes, hablando, bueno, la inteligencia artificial tradicional como ya lo conocemos, o la inteligencia artificial generativa, que básicamente ya te crea nuevas herramientas, nuevo conocimiento o nuevas formas de pensar. Y eso, desde mi punto de vista, Magdiel, hoy son mitos, definitivamente herramientas, y tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya ves camiones transportando, por ejemplo, bebidas o transportando comida, ya autónomos. Ya me ha tocado verlo presencialmente, y de verdad es impresionante ver un camión gigante manejando de forma autónoma. Entonces entramos en la discusión de que sí, nos está quitando empleo. Yo, desde mi punto de vista, creo que no. Definitivamente los empleos hoy están mutando, y mi invitación aquí para las empresas y las personas que están empezando es básicamente, primero, abrazar el cambio. La inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse, pero desde mi punto de vista y la recomendación que nosotros hacemos es conocer exactamente en qué fase de negocio está. Si yo estoy empezando y por alguna razón tengo mitos, tengo miedos, etcétera, en cómo adoptar este tipo de tecnologías, es contactar a un experto. ¿Okay? No me las tengo que saber todas, tengo que contactar a un experto. Por ejemplo, puedo llamar a nuestro equipo de marketing directamente en Vertif y poder asesorar a estas empresas que están iniciando y ven, saber en qué fase
directamente está tu negocio y también puede ser que haga sentido o no haga sentido para algunas compañías entrar en comercio electrónico. Desde mi punto de vista, hoy hasta un carro lo puedes comprar a través de comercio electrónico, puedes comprar un apartamento y puedes hacer un tour virtual a través de realidad aumentada. Entonces, la industria llegó para transformarse, va a seguir transformándose. Entonces, mi consejo acá es, uno, abracemos el cambio, adoptemos estas nuevas tecnologías y contactemos a un experto. Si hoy no es mi nicho de mercado, pero quiero entrar a explorar estos universos, es abrazar el cambio. ¿Ok? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, es un tema sumamente interesante y muchas cosas que abordar. Seguramente en otra ocasión lo haremos. Me quedo también con algunos aspectos que no pudimos abordar dentro de la conversación, como la importancia de las fuentes energéticas, que esto es crucial mirarlo y cómo se puede también ser parte de la Así es. solución a medida que se implementan todas estas herramientas tecnológicas. Pero le agradezco a José Borges por acompañarnos de Vertif en Latinoamérica. Hasta una próxima ocasión. Aquí estaremos con más para poder abordar este y otros temas interesantes. Un placer, Matías, a ti y a tu audiencia.